Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no hacía directo. Hola, estoy, estoy bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias, gracias por un abrazo de Cuba, Venezuela, Guatemala. Sí, estamos felices. Hola, chicas, a todas. Gracias, gracias. Sí, igualmente para ustedes, que también estén súper, súper bien. Desde El Salvador, saludos. ¿De Juárez? ¿Del norte de Juárez? Sí, vi el live de Jimin. Oh, primera vez Maribel, bienvenida. Desde Santiago. Sí, el live hice, sí. De Miami. Adoras a Jimin, sí, yo también lo adoro. Sí, está muy bonito. A pesar de la lluvia, los chicos no eh, estuvieron, ¿cómo decirlo?, ahí lidiando con la lluvia porque parecía una tormenta porque realmente llovía demasiado. Mucho, mucho llovía. Qué manera de llover. Yo estaba muy preocupada por ellos porque por muchas precauciones que se tomen, igual es un peligro estar con equipos técnicos y de electricidad, aunque hay prevención y todo, igual hay un riesgo. Entonces estaba preocupada por los 7 de que no les pasara nada, además se pueden lesionar, caerse. Hola Janet. Uy, qué tremendo cómo llovía. Gracias Lucía. Hola de Honduras, hola. Juacineiro de norte de Ceará. Brasil. Ah, ya. Débora, eres de Brasil. Ya. No conocía esa parte de Juazeiro de norte, Ceará. Saludos para ti, Débora. Los Ángeles, California. Hola, Lorena. Sí, se abrazaron y tuvieron... Mira, yo siempre digo que los conciertos son para disfrutarlo. ¿Serio, Nicole? Yo les voy a explicar. Yo no espero interacciones de los chicos, porque algunas yikucas yo sé que esperan como muchas interacciones, como que estén siempre juntos. Y no es así porque es un concierto. Los conciertos ellos están para, obviamente, eh, para cantar, para entregarle su arte al público. Y obviamente interactúan entre ellos, pero eh, no vamos a querer ver un concierto solamente porque ellos van a interactuar. No sé si me explico, ¿ya? Y, pero ellos siempre encuentran la manera de estar atento uno del otro y, y estar en contacto. Hola, Elena. Gracias. Hola, Carla. Sí, míralo. A mí, en lo personal, me gustaron mucho las canciones que tocaron. eh, Fueron muy buenas, eh, muy buenas. Y me gustó mucho la canción Oculta en vivo, la que escribió Chuga. Jimin está como quiere, realmente está maravilloso, está bonito, se siente muy alegre también, muy feliz. Y se nota que está muy feliz y cómodo también
con el regreso del grupo. Y eso no hay que olvidarlo y no hay que perder el foco en eso. Sí, muy buena. Sí. Mira, Sonia, ¿cómo se puede decir que uno arme? No sé si yo soy la más adecuada con decir esto. Yo, a mí, como le dijera, a mí me cuesta mucho sentirme parte de fandom, ni siquiera del fandom Jikugo como tal. Es como, no sé, no será porque uno es como un poco rebelde y se define con sus propios lineamientos. Entonces, como que yo soy fan de la música, eh, que alguien pueda hacer esto, por favor. No sé, Elena, lo que dices. Entonces, yo creo que debe ser, si eres parte del Fandom Army, porque te rige bajo los lineamientos que amas a los siete, de que estás pendiente de la música, de las votaciones. No sé si te sientes parte de un grupo. Como yo le digo a mi manera personal, yo nunca me he sentido como parte de algún fandom, ni siquiera del Jiku, porque a veces también choco con algunas, y también de pasar con algunas personas de mí, ¿me entienden? No, no se escapa de eso. Pero a veces me choca como algunas personas llevan el asunto de Jimin y Jungkook como fan. Entonces, eh, es como difícil eso, ¿me entiendes? Porque cuando tú... Sí, pues Jocelyn, es verdad que Jocelyn se dice, no es eso carito, que el fandom ya no es lo mismo de antes. Army, según es amar a los siete y protegerlos, pero por cosas que se ven muchas, ya no nos identificamos así, yo soy Yeguka nada más. Es que sí, pues mira, yo me siento fan de Jimin y Jungkook, obviamente eso me hace Jikuka, pero tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que se ven en el fandom Jikuka. Entonces, es como también al final de cuentas uno es fan de los chiquillos. Eh, entonces, bueno, mucha gente necesita sentirse parte de algo y también es válido. Pero como dice Jocelyn, yo creo que para ser ARMY tienes que estar con los siete al pie del cañón. Obviamente puedes tener tu favorito, pero nunca de nada, Mireia, gracias a ustedes por ver mi video, pero siempre respetando a los siete y quererlo a los siete y apoyarlos a los siete, porque eso te hace ARMY, ¿me entiendes? Pero yo creo que cada uno tiene su pensamiento respecto a eso. Si tú te sientes ARMY, eres una ARMY. ¿Me entienden? Por eso yo les digo, porque hay gente que necesita ser, ¿cómo se llama? Parte de algo. En mi manera, opinión personal, y yo no necesito ser parte de algo, porque para mí lo principal es apoyar a Jimin y Jungkook y, y de entregarles todo mi amor y cariño y eso. De nada, Guadalupe. Sin obviamente faltarle el respeto ni a los otros 5 integrantes, porque no corresponde. Porque acá, chicas, el gran problema son las fans. Cada chiquillo podría tener las interacciones que quisiera entre los 7, pero las fans son muy intensas, también sacan de contexto muchas traducciones, muchos momentos, son muy tóxicas. Entonces, al final de cuentas, si tú ves interacciones de los chicos, tú dices ahí no hay nada, pero ellas agrandan todo, mienten y sobre todo porque no le dan lo que no le dan lo que ellas quieren, se produce todo siempre una ola de hate. Cada concierto que vamos a tener va a ser lo mismo. Entonces ya hay un punto que ya no se debería ni siquiera tomar en cuenta a estas personas, porque los chicos están haciendo, a pesar de que ellos puedan ganar dinero con esta gira y todo, pero ellos están poniendo todo de su parte porque están haciendo más de lo que deben, porque ellos ya no necesitan plata, porque ellos ya son multimillonarios. Entonces esto realmente lo están haciendo de corazón
por las fans, de entregar su arte a todas partes del mundo. Tienen como 85 fechas, van a terminar sumamente agotados, ¿me entienden? Pero ellos lo único que los motiva es que ver a las fans felices. Entonces, nosotros también deberíamos estar a la altura de eso y comportarnos independiente, que te sientas o no te sientas a mí, independiente que si eres o no eres Jikuka, independiente de si eres o no Taikuka. Yo en mí no sé, por todos los chicos que hay, depende de los múltiples fandom que hay de alrededor de BTS, lo principal debería ser el respeto, que ya no se, ya no existe ya, o sea, que ya los límites se cruzaron y eso va a ser difícil nuevamente, imposible, creo yo, volver atrás y que respeten a los chiquillos, respeten eh, lo que ellos quieren. Incluso las solo están porque me han decepcionado bastante. Es que Jocelyn, yo creo que da lo mismo si ingresas antes o después al fandom, si los conoces ahora o los conoces hace muchos años. Yo creo que el respeto no tiene tiempo, ¿me entienden? O sea, si tú eres una persona respetuosa y si tú eres una persona que separa las cosas, da lo mismo si ingresaste ahora o conoces o no conoces a los chicos. Esto más se trata de valores que nada. Y obviamente lo que dijo Jungkook en su último live, que él lo dijo, y yo también pienso lo mismo. No sé si hay chicas acá no conectadas que nos vemos todos los sábados y siempre hablamos de esto, que el anonimato da para muchas cosas. El anonimato da para muchas, para tirar hate, para burlarse, para causar daño con palabras. En serio, de Puerto Rico, mira Teresita, qué lindo, qué lindo tu historia con BTS y con Jimin y Jungkook. Hola Giovanni. Es que sabes lo que pasa, Jocelyn, yo siento que la era en solitario de los 7 produjo más divisiones en el fandom porque no son las que ingresaron recién las que están, son antiguas armies que decidieron irse por cada integrante. Pero eso no es el problema es que son muy tóxicas, hablan por los chiquillos, opinan como que ellas estuvieran en la vida de... Yo me voy a enfocar en Jimin y Jungkook, por ejemplo. Las Jungkookistas hablan y las Jiministas hablan por ambos como que ellas supieran que lo que ellos quieren. Anda dando vuelta, por ejemplo, yo cuando hablo de Jungkookista y Jiminista, entiéndase que esto no es algo general, ¿ya? No son todas las Jungkookistas, no son todas las Jiministas, pero es un cierto grupo muy intenso que tienen. Por ejemplo, a mí las Jungkookistas realmente no me sorprenden, porque sobre todo las Jungkookistas en Corea son muy intensas con Jungkook. em, Creen que Jungkook es de su propiedad. Y es muy fuerte leer esas cosas como que casi Jungkook les tiene que agradecer todo lo que es porque se lo deben a él. Entonces eso es muy fuerte de escuchar porque Jungkook nunca las ha obligado a que escuchen sus discos, de que vayan a conciertos, de que lo apoyen. Uno por voluntad propia hace esas cosas, no porque te obliguen ellos. Entonces ellos no nos deben nada a nosotros. Incluso hasta nosotros le debemos a ellos porque, no sé, nos han sacado de malos momentos, nos alegran la vida. Entonces, es un poco egoísta la manera de esas fans que ven a los chiquillos como que si fueran de su propiedad. Eh, las Jiministas este último tiempo, vuelvo a repetir, no son todas. Ya son grupos y se escuchan demasiado porque son muy odiosas, ¿me entienden? Pero ese grupo Jiminista ha estado como que dicen que que Jimmy no quiere nada con Junko, que está poniendo sus límites. Esto por una entrevista que salió, que la hice en mi último video. Estoy preparando otro video, chiquilla.
pero mi último video sale que yo que pongo la entrevista donde Jimin niega que cocine. Entonces muchas dicen, este es el Jimin que quiero ver y todo, igual que están sacando de contexto una, ¿cómo se llama? El Ram BTS, una parte que cuando dice, si te gustaría vivir la vida de un miembro, dice yo ninguna, dice Jimin, pero todo lo dice en modo de broma. Él está riéndose. Jimin cuando se enoja es muy serio. Jimin no va a decir algo que siente en forma de risa, así algo serio para él. Entonces, hola a todas las que se vienen integrando. Pero me causa extrañeza es todo esto que ha provocado de parte de algunas Jiministas diciendo como que Jimmy no quiere estar más cerca de Jungkook, que quiere cortar todo lazo con él y todo, y bla, 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 que no quiere ser parte de. Pero Jimmy subió una historia en Instagram con Jungkook como en una silla de ruedas y él empujándola. Entonces, después ya van a cambiar el discurso, va a decir que la empresa los obliga a estar junto a Junco y participar. Entonces, acomodan las cosas a su vez solamente sacando y viendo una entrevista que son momentos. La voz de mi video es una IA, Débora. Es una voz de IA. Lo he explicado un montón de veces esto de mi voz en IA. ¿Por qué no es mi propia voz? Porque me demoraría aún más. Antiguamente, chiquillas, yo sacaba videos diarios. Las chiquillas que están, nos acompañamos mutuamente toda la era del servicio militar de Jimmy y yo no paré de hacer videos todos los días. Igual quiero recuperar ese ritmo porque se vienen muchas actualizaciones de los chiquillos y a veces uno se pierde con tanta información, pues, y lo ideal es que uno informe de todo para que quede claro. Pero, pero a mí se me hace imposible usar mi voz porque es más difícil grabarse uno misma. Entonces es por eso nada más. Hola. Sí, tengo Instagram. Oye, mira, gracias. Mira, y lo que dice Junko es verdad, chiquilla, lo quiero retomar. También eso sería ideal que cada persona no tuviera anonimato dentro de las redes sociales y que se pudieran identificar y que sea ley, requisito, identificarse con una foto, con su nombre completo, y yo creo que ahí se terminaría el hate en las redes sociales, porque la gente es valiente detrás de un computador o de un celular, eh, no siendo reconocido. No, mi Instagram se los paso de inmediato, ¿ya? Mira, igual voy a tratar de poner en mis videos mis redes sociales. Es M Carito, pero con 2 O al final, M Carito. Ese y tengo una foto de Jimin, ay, ¿de qué? De un concierto. Tengo una foto de un concierto de los chiquillos. Y subo los shorts que subo acá, los subo allá. Eh, pero eso, chiquilla. Mira, es que sabes lo que pasa cuando dicen que TAE alimenta a las taicucas. Yo no estoy en la mente de TAE, entonces yo no puedo asegurar eso. Eh, y ustedes también, a veces uno cuestiona mucho a los chiquillos. A Junko también le ha llegado mucho hate, que alimenta también. He leído de Jiminista y TAE están decir que Junko acá es el único que se beneficia de los chips y mientras que sus dos compañeros les tiran hate. Oye, pero ¿de quién es culpa esto? ¿De ellos o de las fans? Porque si tú te das cuenta, TAE lo que ha subido con Jungkook no es nada. No es nada. Entonces, porque analicen, chicas. Hola Alejandra, analicen.
lo que Tae ha subido de Jungkook. Para su cumpleaños fue los dos estaban comiendo, obviamente había más personas, pero él grabó a Jungkook y se grabó él. Eh, Independiente que él quiera o no quiera alimentar. Pero dime qué de romántico hay en eso. Igual que la escena del avión, que muchas se alertaron, tampoco no hay nada de romántico en eso. Dime tú qué puede haber de romántico el chico sentado en el brazo del sillón del avión, sangrando de nariz. O sea, estuvo más romántico, si ustedes lo quieren llamar así, en el documental donde sale Jin con Tae y Tae está casi encima de Jin y Jin le dice, no me vas a besar ahora, una cosa así, se toman de las manos. Yo eso lo encontré más chipeable que el avión de Tae con Jungkook. Entonces, a veces la gente quiere ver y quiere, o sea, hay cosas que sinceramente yo digo, ¿cómo lo pueden encontrar romántica? ¿Ah? Igual que ahora que se habló mucho en el concierto, como que Junko le tocó la cara a Tae cuando Hobby dijo bromance, bromance. Las Taikukas se volvieron locas porque según que Junko lo desmintió y bromance, para las que no sepan, significa como tener, es bro, hermano, un romance de hermano, pero no es manera romántica. Es tener más cercanía es como tener tu mejor amigo. Eso netamente se dice bromance. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jungkook? Jungkook estaba viendo un piercing que tenía en la ceja a Tae. Eso fue lo que le tocó y se sorprendió que lo tuviera porque no se había dado cuenta. Entonces tú dices, entonces si Jungkook no se dio cuenta, si realmente el chico tiene un piercing o era por el momento nomás que se lo puso, no sabemos. Entonces, Jungkook yo creo que tiene que ser sorprendido, entonces tampoco tiene mucho contacto. ¿Me entiendes? Entonces se sorprendió de que lo tuvo y después le dice a Jimin. Hay un video donde está completo que Jungkook cuando le toca el piercing, después va Jungkook y le dice, hace el gesto que está en la ceja que Tae tiene, le dice a Jimin que Tae tiene un piercing. Pero ahí no hay nada romántico. Y los momentos que sacan ella son milisegundos cuando se miran y no mantienen la mirada, ¿me entienden? Es solo un minisegundo donde cruzan las miradas y ellas sacan la foto correcta y para incentivar como que ellos se miraron todo el tiempo de esa manera. El cartel es malísimo. A mí me pasó, ¿y sabes lo que pasó con ese cartel? Que le encontré mucha razón las opiniones de muchas, que es como esa es la verdadera cara del fandom, porque la tipa tenía por un lado, y por eso lo enfocó la cámara, chicas, por eso lo enfocó la cámara, porque ella tenía por un lado del cartel, decía Army, los 7, tenían fotos de los 7, pero ella, muy vivaz, cuando enfocó la cámara, ella dio vuelta el cartel y decía Taekook, y fue muy vergonzoso la reacción de la gente. Una amiga mía que la quiero mucho me decía, me da penita porque siento como que Corea ya no es la tierra del Jikook como antes, o el Kudmi. Y yo le decía, no, yo le digo, yo creo que sigue siendo, pero hay mucha extranjera. Yo creo que había mucha extranjera en ese recinto, porque obviamente hay coreanas que son taikuka, las menos sí, pero en ese recinto había mucha gente extranjera. Yo creo que un gran porcentaje. Y las extranjeras, sobre todo latinas, extranjeras, somos muy gritonas. Entonces, claramente, es que en China es muy potente el Taikuk, perdón. China y Japón. Ya, Puri. Uy, Puri, no te había visto conectado. Un besito enorme. Gracias por comentar siempre en mis videos. Un besito hasta Galicia. Claro, delataron al fandom, pero tampoco puede hacer como que realmente fuera, porque, ay, no sé cómo si esto se repitiera en otros conciertos, por ejemplo, tú te darías para sacar como una opinión en general.
Guineito, pero ¿cómo te llamas? Guillermina, ¿o no? Dice, hola, Carito, ¿me recuerda? Sí. A ver, respecto a los retweets o los compartidos de Junko en Instagram, yo tengo mi opinión y se las dije en un video. Junko está compartiendo los trabajos de sus compañeros. O sea, Junko está compartiendo, por ejemplo, comparte mucha, hay como un comercial que grabó Tae de un café y lo comparte, perdón, y lo comparte. Y no tiene nada de malo. Ha compartido cosas de Jin. Yo se los dije en un video. Yo siento que Junko está promocionando a full a sus compañeros y al, perdón, y al, esperen, voy a tomar agüita. Ha compartido del grupo y de sus compañeros. Entonces él está ocupando como una herramienta de trabajo su Instagram y también una manera también que los fans se sientan integrados también a ellos. Pero si tú ves lo que comparte Tae, Junko de Tae, son de canales oficiales. A mí me pareció súper... es que él mismo lo dijo... La que me pone MNJM13, esa es que está a su lado y se metieron a molestar con Taekook. Es que eso es algo que siempre ocurre. Las Taikukas siempre van a molestar. Y ahí tú notas lo intensas e inseguras que son, porque, por ejemplo, personas externas que nombran a Jimin y Yoko ya se vuelven locos y van a tirar hate. Entonces, ese mismo deciré, yo también opino lo mismo, pero a mí lo que me causó curiosidad es que compartiera los fanarts de él con Jimin y que compartiera ese fanart donde decía ejemplo de pareja. Eso me pareció curioso, porque eso no tenía música, creo que no tenía música, no lo recuerdo, entonces me pareció muy raro. Eso sí que tú podrías quedar en sospecha. Pero y retuiteó de ellos dos, y retuiteó uno de Jimin, un fanart de Jimin que son dos fotos de Jimin dibujado. Esa es la parte de Swing donde está arriba del barco, y al final uno tercero. Yo creo que Ángela cuando saque nuevos comerciales de helador con Jimin no se tope con uno de Jimin, porque ¿sabes lo que pasa? A Junko lo etiquetan mucho. Lo etiquetan mucho. Y yo creo que él comparte todo lo que sale en su feed de Instagram. Sí. Yo siento que Junko no promociona nada de helador porque no se ha topado con cosas, les vuelvo a insistir. Eh, yo siento que lo etiquetan mucho y él sale mucho porque si tú te fijas, fíjense en este detalle. Cuando él comparte con canciones de bailes de bailarinas y bailarines, si tú te das cuenta, ponte tú que lo compartió hace un día atrás y hace 2 o 4 días atrás, hay muchas menciones a Junko para que vea ese video. Entonces pasa lo mismo, a él le salen cosas que lo etiquetan, obviamente no va a repostear cosas malas, ¿me entiendes? Yo creo que repostea lo que él considere bueno para promocionar el álbum, las canciones y promocionar a sus compañeros. Pero sacar una conclusión. No, el Tommy, el que le enseña boxeo a Jungkook, tuvo que eliminar su primera publicación. Entonces, los como que los obligan ¿cómo se llama? Que la gente no pueda actuar como ellos quieren. Y eso es súper fuerte. Es súper fuerte eso. Es que él, más que lo que dijo, fue lo que él publicó una foto y tuvo que agregar una foto al final de Junko Tae cuando le estaba tocando el piercing.
Lo que le molestó, pero eso él no lo cambió, puso que Jimin era el mejor y que Jungkook también era el mejor. Eso sí que no lo cambió. Sí, tuvo que poner una foto, pero mira, yo creo que ninguna persona como ellos quiere tener problemas con esa gente. Porque saben lo que incluso le pueden haber hasta votado en Instagram a ese caballero. Pero él no cambió las palabras que dijo, siguió alabando que Jimin era el mejor y después agregó que Jungkook también era el mejor. Gracias, Stephanie. Ok, Heidi, descansa. Pero chicas, les vuelvo a repetir, una relación, y se lo he dicho en muchos videos, es que Jungkook, ¿por qué tendría que cancelar? Mira, yo creo que Jungkook llega a un punto que ya no le debe ni siquiera interesar. Y con lo que dijo en el live, ¿tú crees que cuántas se habrán sentido identificadas con lo que él dijo? Para las que no sepan, él reprochó la actitud de las personas de escribir tanto odio. Y dicen cómo pueden actuar la gente así, por qué la gente es tan rara, dice. ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Entonces, ¿tú crees que tu favorito te re- por ejemplo, yo no me sentí identificada porque, se los digo sinceramente, yo jamás he dejado un comentario de hate hacia ninguno de ellos. Porque me parece que no, porque el hate no se debe combatir con más hate. El hate se debe combatir con verdad. Mira, yo tengo mi sección del ¿sabías qué acá? Yo me río de las taicucas porque no da para más, no da para tomarlas en serio. Entonces, claro, el mal uso de la IA, porque probablemente él se tiene que haber topado con ediciones súper fuertes. Y me da risa porque la taicuca decía la jikuka, yo sinceramente, siendo muy objetiva, eh, yo he visto eh, ediciones de IA, de videos de IA de Tae con Junko que no he visto en el Jigu y espero nunca ver. Cosas súper como Tae de mujer, Junko de mujer. Una cosa súper fuerte de ver. Yo creo que si es uno fuerte para ver para uno, debe ser más fuerte para ellos. Por eso a mí nunca me han gustado las ediciones, nunca me ha gustado, por ejemplo, Wattpad, eso que embarazan a Jimmy en la historia o hacen historias súper turbias con ellos porque ellos son súper fuertes eso. Claro, mira, si el fanart que compartió Jungkook no tiene nada de malo, es una foto que ellos mismos se sacaron. Entonces no tiene nada inventado. Mucha Jikuka que hace fanart bloqueó a Jungkook para que no les apareciera en su fanart porque les da vergüenza. Y si tú ves los fanarts de esas Jikuka son súper tiernos, no hay nada pornográfico, no hay nada ordinario, ¿me entiendes? Entonces, pero ella por su tranquilidad decidieron bloquear a Junko para que no los viera. Pero es lamentable. Por supuesto, imagínate, yo creo que Junko tiene que haber visto los comentarios que le dejaron eh, al caballero, al señor Ajochi, como yo le digo, que el caballero que fueron los dos, Jimin y Junko, a ese programa. Tiene que haber visto eso. Y es muy desagradable porque al final de cuentas, eh, siendo amigos o conocidos de Jimin y Jungkook, tienes que tener mucho cuidado, po, porque la gente es muy mala. Eh, porque, ¿qué sacas tú con tirar odio? Yo siempre he dicho eso. La persona que tira odio, ella misma se está hundiendo en eso. Porque la gente que ellas van dirigidos sus dardos, tú bloqueas. Por ejemplo, Jimin ya no lee. Junko yo creo que que está ya pero espantado y ya tampoco creo que deba leer mucho.
Y a él no le importa, y él lo dijo. Él dijo, sigan tirándome odio, sigan no queriéndome porque yo no estoy ni ahí. Porque él valora a las personas que realmente lo quieren. Entonces, ¿quién es la que viven amargadas tirando odio? Viendo todo mal, todo negativo en las personas que hacen eso. Y en esta vida, chicas, venimos a ser felices. Y como siempre digo, todos tenemos, yo creo, problemas en nuestras vidas. Y uno no se va a hacer ni a amargar, ni a pasar más malos momentos en algo que tú elegiste para entretenerte. Como escuchar la música de los chicos, como admirar su relación. Entonces no te puedes amargar también en eso. Entonces, aquí estamos para ser felices, para ver momentos bonitos. Obviamente que no todo puede ser color de rosa y claro que afecta a ciertas situaciones, pero no podemos enfocarnos solamente a eso. Tenemos que... sí, Junko hace lo que quiere dentro de sus límites, porque nos dejó claro también que la empresa interviene en cosas que a veces uno no piensa. No sé si ustedes saben, pero Van PD hizo una declaración para Billboard, que las coreanas están muy indignadas con eso porque él no quiere que bailen en los conciertos, porque ya como que ya no estaban para bailar intensamente y solamente con cantar bastaba. Y es que, ¿sabes qué? No, tú no debes contestar a ningún hate, solamente denunciar y bloquear. Esa gente no va a entender. La gente que está todo el día tirando hate a Jimin, a Jungkook, a la vida en general, porque ellos, todo lo que pasa de BTS, empiezan a tirar odio, empiezan a criticar. Esa gente no va a entender. Esa gente no entiende. Porque hay gente mala. Es difícil reconocerlo. Porque yo cuando tenía menos edad, yo pensaba que la gente mala no existía. Pero la gente mala existe. Gracias, Adriana. Mi nombre es Carito. A ver, yo creo que a Jimin, nos vemos, Juana. Yo creo que Jimin en su live, yo creo que estaba muy apenado por el hecho de que no pudieron demostrar al 100% por la lluvia el show que tenían preparado. Yo creo que eso lo tenía frustrado. Igual hubo mucho crítica de algunas coreanas que decía que el show no estuvo a la altura, que acá y que allá. Obviamente él se sentía mal ya desde antes. No sé si ustedes vieron la publicación que él hizo, que cuando ya se acercaba el pronóstico de lluvia, él estaba preocupado. Eh, entonces él ya venía preocupado y cuando se hizo realidad el tema de la lluvia, que fue un diluvio, porque pucha que llovía y yo lo hablábamos también con mi amiga Lili, ella me decía a mí que se puede lesionar, me decía, ya Nan está lesionado para que se lesione otro chico más. Imagínate, se pueden resbalar y pueden hasta un causa mortal ahí, se pegan en la cabeza. Tae estaba haciendo como una cuncuna en el agua y casi se cae. Y todos los chicos decían, cuidado, cuidado, que se cuide, ¿me entiendes? Porque no estaban las condiciones para presentar un show. Y ellos son muy exigentes. Entonces, eh, pero no había nada que hacer. La naturaleza nos manda. Yo creo que ahí sí que podrían, lo que podrían hacer, lo que yo decía, ellos son tan tecnológicos allá en Corea, ¿cómo no van a tener como algo que cubra el recinto? No sé, pues parecía una carpa así. eh, por último, para que no se mojaran tanto, no sé. ¿Un grupo de qué, Jin Jin? No sé. No sé qué grupo está haciendo y mira, no soy vidente para decirte si va a tener o no fama, po.
de K-pop. Te deseo toda la suerte del mundo, ojalá tengas mucha, que seas reconocido y sobre todo trabaja duro. Trabaja duro para tu sueño y si eres perseverante con tu grupo puedes alcanzar a tener éxito. Pero concéntrate más en sacar buenas canciones, buenas coreografías, porque de eso se trata, para que sea sostenible en el tiempo. Un grupo tiene que tener buenas canciones, buena llegada con su público, pero siempre piensa en grande. Es que era imposible y además era muy riesgoso para todos, para el público, para ellos. Gracias, Nube Luz, gracias. Oye, yo decía entre mí, se van a resfriar. Pero Jimmy no, obviamente iba a estar frustrado por no hacer lo que ellos tenían preparado con tanto cariño. Además, no funcionó el tema del humo, porque él también lo dijo, y ustedes vieron la transmisión en vivo y no se veía nada, nada, era puro humo. Y siguieron tirando humo. Entonces, visualmente tampoco se vio bien. Pero esos son temas técnicos también, pucha. Yo sé que ellos son muy perfeccionistas, pero hay cosas que se escapan de las manos y no podemos hacer nada. La naturaleza es así, no manda. Pero a pesar de todo lo que pasó, de la lluvia, de los efectos que no salieron, de los fuegos artificiales, que como no hubo viento, se quedó el humo ahí también. eh, lo hicieron súper bien, cantaron maravilloso. Me gustó mucho las canciones que cantaron. Se desplazaron por las pasarelas. eh, Dentro de todo fue un bonito show y fue el primero. Fue el primer concierto, así que tienen que haber estado nerviosos. Lo bueno, por lo menos para Latinoamérica, que van a venir en octubre, ya cuando vayan a Estados Unidos también ya van a tener 2 o 3 conciertos más en el cuerpo. Y a medida que ellos van haciendo conciertos, se van soltando más, fluye más todo. Porque también, chicas, tenemos que darle el chance de que ellos también se ponen nerviosos, que hay cosas que no pueden salir perfecto. Y entonces eso también ellos tienen que entenderlo y aceptarlo también de que hay cosas que se escapan a sus manos, po. Sí, yo creo que sí. Aunque en octubre, Isa, también puede llover. Espero que haya buen tiempo acá porque en octubre también se pegan sus lluvias loquitas por ahí, pero no tanto como en Corea. ¿En serio, Angélica? ¿Y dónde va a estar ahí en Estados Unidos? Avísame, Gingy, cuando debuten y mucha suerte. Pero se pasaron, hicieron de todo, bailaron dentro de sus posibilidades de no caerse, cantaron maravilloso, la voz de Jimin impresionante, la de Junko también. Sí. Hola, Ana María, bien. Gracias, Adriana. Pero esos chiquillos yo venía a saludarlas que hace mucho tiempo que no hacía un en vivo por acá. Eh, y nada, pensar positivo, ver las cosas bonitas, no nos enfoquemos tanto en las cosas negativas. Hay que disfrutar esto. Yo siempre digo que hay que disfrutar esto acá con los chiquillos. Y es lamentable todo lo que sucede. A mí da como, ya en ciertos puntos, como que ya nada te sorprende de lo que hagan la gente odiosa. Eh, pero de todas maneras, chicas, a veces mientras más relevancia le demos, más cabida se le da a todo esto. Eh, claro, mira, yo no sé. Cuando yo compré el concierto en Weavers para Permission to Dance, te daba la alternativa de múltiples cámaras. Yo no sé qué cámara, pero yo lo vi por una persona que lo transmitió en una red social, el concierto de ese día. Y por lo menos lo que yo vi, que como que
no acertaban a ningún plano, no sé si fue por la lluvia. eh, la que soporto, sí. Eh, eh, pero no sé si fue por eso, chicas, de que fue por la lluvia que no enfocaban bien. Pero yo lo que yo vi es como que hacían planos generales, después como que incluso como que se les iba la cámara en un cierto minuto. eh, no enfocaron muchas cosas que después las fan cam, que le llaman, la hicieron y uno pudo ver más momentos en planos generales, como en planos más como, ay, como les dijera, no generales, como enfocados, porque había mucho plano general, pero después había, es que, no, era un desastre. Las cámaras yo creo que fueron un desastre, además con el humo, con la lluvia, todo fue mal. Yo creo que más bajo estuvo el tema de dirección de cámara que la otra cuestión de como de que lloviera, que los chiquillos no pudieran hacer un buen show, porque sí lo hicieron a pesar de la lluvia, pero la dirección de cámara yo creo que no estuvo muy buena. El timing de meme, gracias. Gracias, Dalco. Mira, yo trato de hacer los videos dentro de lo que se puede, divertidos, amenos, que ustedes igual pasen bien viendo un video, que no sea denso, que se entretengan con eso y salgan, y después de ver el video, salgan con, como que, como se dice, con un corazón llenito y no mal, y no mal. Ya, Jin Jin, espero que toda la suerte del mundo te deseo. Sí, eso. Pero bueno, pasá a saludarlas. Ahí estoy trabajando en otro video más para traerles toda la información. eh, y cuídense harto. Ya vienen ya conciertos para las chiquillas. Yo sé que hay muchas chicas que ven mi video que ya van a ir a los conciertos en Estados Unidos, México, en Europa. Así que les deseo lo mejor. Cuídense harto para llegar con buena salud. eh, para llegar con buena salud a los conciertos. Pásenla muy bien. Y aquí estamos viendo a los chiquillos y también deseo de todo corazón que los 7 eh, lleguen muy bien al final del tour, porque es demasiado desgastante. eh, eh, entonces espero que no sea agotador esta gira para ellos, que tengan mucha salud y que los 7 salgan victoriosos de esta gira. Es lo que deseo para los 7 chicos y principalmente para nuestro Jikuk, pero en esto, chiquillas, que los 7 lleguen con buena salud, que a los 7 nunca les pase nada en los conciertos y que sea todo bonito, toda alegría en cada concierto que ellos vayan a dejar su música. Sí, muchas gracias a ustedes, un abracito grande para todas y recuerden ser felices dentro de lo que cabe, disfrutar lo que estamos viendo de Jimin y Jungkook, no sentir sentimientos ni de tristeza ni de nada, porque los chiquillos son muy fuertes y ellos también son felices. Y son felices estando juntos y no todo lo que se ve en unos segundos es cierto, chicas. Tenemos que diferenciar. Y aunque suene repetitivo, Jimin y Jungkook se fueron juntos al servicio militar. Jimin y Jungkook se fueron juntos y eso siempre, nunca lo deben olvidar, nunca lo deben olvidar porque es un hecho muy relevante. Igualmente un gusto para mí leerlas a ustedes y gracias por sus lindas palabras y qué bueno que estemos todas en la misma sintonía de una buena energía, porque cuando hay una buena energía todo fluye mejor. Ya, un besito enorme, cuídense harto y nos vemos en un próximo en vivo o si no, ya estoy preparando un videito para mañana. Así que un besito enorme, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, cuídense. Y la queso fuerte.